Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías. Buenos días, tardes o noches, espero que se encuentren bien donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como Hero of the Dark Skies o su traducción al español Héroe de los Cielos Oscuros. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Moses Arc Reborn, 2000, quien es el autor de este. Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 46. Wild Pussycats. Campus principal de la UA. Muy bien, como les dije a todos ustedes al comienzo del año escolar, a pesar de que la UA ha concluido su primer semestre y ahora son las vacaciones de verano, ninguno de ustedes tendrá mucho tiempo para simplemente relajarse y pasar el rato con amigos. Aizawa comenzó mientras se dirigía a su clase, mientras todos estaban parados afuera de la puerta principal de la UA con su equipaje. Como en el horario escolar normal, ninguno de los estudiantes usaba sus blazers, muchos de los cuales estaba seguro ni siquiera se molestaron en empacarlos. Ustedes del curso de héroe pasarán la mayor parte de su verano entrenando sus peculiaridades y cuerpos en nuestro viaje de entrenamiento de verano. No quiero ver a nadie holgazaneando o no tomando esto en serio, créanme cuando digo que no les gustará el consecuencias. Les advirtió como lo han impresionado hasta ahora, pero la arrogancia viene antes de la caída y si ve que alguno de ellos no toma en serio este campamento, tendrá repercusiones. Ante su advertencia, todos asintieron con la cabeza y respondieron como uno solo. Sí, señor. La clase le respondió a coro. En respuesta, el maestro de aspecto cansado les asintió con la cabeza. Recuerden, nosotros en la UA ponemos todo lo que tenemos y más en nuestro trabajo y estudios, más ultra. Les dijo, hablando más alto de lo normal mientras canalizaba su present mic interior para tratar de ser más edificante. Sí, señor. Además ultra. Parecía haber funcionado, ya que antes todos parecían decididos, ahora parecían un poco más entusiasmados para este viaje. Al ver esto, se giró hacia el lado donde estaba el atípico del grupo, haciéndole un gesto para que se acercara, y el chico igualmente cansado pero inusualmente optimista se acercó para que la clase pudiera verlo. Una última cosa, como muchos de ustedes ya habrán adivinado, no viajarán solos. Junto con uno, también llevaremos a Umitoshi Shinso. Dijo Aizawa mientras presentaba a su acompañante para este viaje. Como el resto de ellos, no usó su chaqueta pero aún así entregó su mochila, el resto de su toba probablemente con el resto de las clases amontonadas detrás del grupo. Feliz de estar aquí. Shinso les dijo con una sonrisa, aunque se parecía mucho a su maestro en el sentido de que parecía que no había dormido en mucho tiempo. Hombre, sé que no son parientes, pero esos dos parecen primos, o hermanos. Mi gorilla, aunque no estaba en su mejor momento debido a sus pesadillas, pudo notar ese hecho sobre los dos. Me pregunto si los dos están relacionados. Caminar y pensó para sí mismo, sabía que su maestro era demasiado joven para ser padre de un adolescente, pero tal vez eran primos. Shinso, recuerda, aunque has impresionado al personal y ciertamente has llamado nuestra atención. No necesito recordarte que el lugar en el curso de héroes no está asegurado. Dependiendo de tu desempeño en este campamento, te encontrarás en el curso de héroe el próximo semestre o te informarán que permanecerás en estudios generales, ¿entiendes? Aizawa le dijo al niño, quien asintió con la cabeza ya que ya le habían dicho esto cuando recibió la carta con la noticia de que se le permitía ir con ellos. Cristal. Respondió Shinso, lleno de nada más que determinación de aprovechar al máximo este viaje. Se negó a permitir que todo el trabajo duro fuera en vano ahora. Muy bien, entonces los autobuses llegarán en cualquier momento, no vayan a ningún lado hasta entonces. Aizawa les dijo mientras miraba su reloj y veía la hora, con eso se alejó y los dejó solos. Tan pronto como se fue, la clase se dividió en grupos más pequeños para hablar sobre el próximo viaje. Mi gorilla.
Finalmente es hora, vamos a entrenar en el bosque. Uraraka aplaudió mientras corría hacia su amigo mientras él hablaba con Tokoyami. Hombre, estoy muy emocionado por esto. Dijo mientras levantaba su puño en el aire, lleno de más energía de lo normal. Bueno, he hecho algo de entrenamiento en el bosque en el pasado, así que esto no es nuevo para mí. Mi gorilla le dijo, aunque omitió la parte sobre cuántas veces se estrelló contra un árbol o no notó una rama hasta el último minuto. ¿Tienes? Le preguntó Tokoyami, quien nunca había oído hablar de esto. Sí, ¿dónde más podría aprender a volar sin enojar a nadie? Mi gorilla respondió porque sabía que necesitaría la mayor ventaja posible cuando ingresara a la UA, y al ver que la mayoría de sus compañeros de clase tenían años para entrenar sus peculiaridades, usó su tiempo sabiamente. Eso suena bastante peligroso. Uraraka lo notó con un toque de preocupación por él, sacándole una risa nerviosa ya que no podía culparla por sus sentimientos, fue bastante doloroso al principio. Sí, pero en comparación con lo que Aizawa-sensei puede arrojarnos, bien podría haber sido un calentamiento para UA. Mi gorilla respondió que su maestro de salón no era más que un maestro duro, si tuvo una participación importante en la planificación de esto, entonces les espera un viaje increíble. Hablando de eso, ¿obtuviste la aprobación? Le preguntó Tokoyami, refiriéndose a sus diversos equipos de apoyo, ya que no tenía una peculiaridad como el resto de ellos. Sí, la escuela dijo que enviarán todo allí antes de que comencemos a entrenar. Mi gorilla respondió como lo había hecho el otro día. ¿Estás hablando de tus alas? Le preguntó Uraraka, pensando en todas las cosas que le había visto usar hasta este momento. No solo eso, hablé con los profesores y estuvieron de acuerdo en que podía trasladar toda mi camioneta allí, aunque solo las cosas básicas. De esa manera todavía puedo trabajar en mi equipo entre cualquier entrenamiento infernal que Aizawa haya preparado para nosotros. Oh, recordó la camioneta de aspecto bastante feo, pero eso significaba que no le permitían traer ese gran traje mecánico suyo. ¿Podrás hacerlo? Él nos dijo que nos trabajará hasta los huesos. Uraraka le preguntó ya que no parecía que tuvieran mucho tiempo libre. Encontraré el tiempo, eso espero. Mi gorilla respondió mientras confiaba en el hecho de que le darían ese tiempo viendo cómo su equipo era tan importante como su cuerpo cuando se trataba de trabajo de héroe. Si necesitas ayuda, estaré más que feliz de ayudarte, aunque mis habilidades técnicas no son nada de qué presumir. Tokoyami habló cuando apareció Dark Shadow y le dio el visto bueno, provocando una pequeña risita de Uraraka ante la imagen. Vamos, sí, relájate. Nos vamos de campamento, campamento, campamento. Antes de que pudieran hacer algo más, Mina comenzó a vitorear de alegría mientras otros se unían. Ciertamente están emocionados. Tokoyami notó que Hiro y algunos otros se acercaban a ellos. 1100 yenes dicen que Aizawa logra arruinarles el desfile. Dijo Hiro, aparentemente como una broma, aunque parecía que alguien no se había dado cuenta de eso. Hiro. Somos estudiantes héroes y como tales no deberíamos apostar así. Ida, siempre el modelo del bien legal, dio un paso al frente para reprenderla con sus característicos movimientos de brazo robótico. No es una apuesta si sé que voy a ganar. Respondió Hiro, recibiendo una mirada escandalosa del asistente del representante de la clase y risas del resto de ellos. Oh, alguien parece confiado. Muy bien, seguiré el juego y igualaré eso. Mi gorilla decidió aceptar esto. Mi gorilla. Ida rápidamente se volvió hacia él, aparentemente sin comprender por qué antes de recordar cuán poco ortodoxo era su representante de clase. No conoces a nuestro maestro. Si hay algo en lo que es bueno es en encontrar formas de aumentar la carga de trabajo. Hiro le dijo a mi gorilla mientras los dos bromeaban. Incluso él tiene corazón bajo todo ese cansancio y vendajes, tal vez les dé un respiro al principio. Tal vez la primera noche. Mi gorilla respondió, ya que seguramente ya se preocupaba por ellos, ¿qué es una noche de diversión? Por mucho que sienta que esto no tiene sentido, habló Tokoyami antes de moverse para pararse junto a Hiro. Hago mi oferta de 1100 por el punto de Hiro. Nuestro maestro es todo un capataz. Oh, ¿podrías hacer eso? Pensé que éramos amigos. Le preguntó mi gorilla, haciendo una demostración de su falsa angustia por el hecho de que su mejor amigo se pusiera del lado de él. Pero, si te hace sentir mejor, estoy de acuerdo contigo. Anótame. Dijo Asui mientras se ponía de su lado en esto, lo que llevó al chico a girarse hacia ella con una expresión agradecida mientras la abrazaba, lo que la tomó por sorpresa, pero no le importó.
Lamentablemente para ellos, su momento fue interrumpido por cierta boca rubia y ruidosa. Qué predecible. Parece que los de uno, allá han adquirido un hábito tan horrible en el juego. Y en sus compañeros de clase que necesitan tomar clases adicionales nada menos. ¿Eso significa que todos reprobaron sus exámenes finales? Aunque nosotros se supone que eres mejor que nosotros en uno, ¿ve? Oh, qué vergüenza. Monoma, aparentemente apareciendo de la nada, comenzó a tocar el bajo, volviéndose cada vez más loco a medida que avanzaba y lo habría hecho si no fuera por un golpe oportuno en la nuca. Ruido sordo. Lo siento por él, ha estado inusualmente enérgico toda la mañana. Kendo, la persona que había derribado al niño, por lo que debe haber sido la 100ª vez, se disculpó con ellos mientras arrastraba a Monoma por el cuello, dejando a todos los que vieron esto confundidos ya que poco a poco se estaba convirtiendo en algo así como una norma. De esos dos. ¿Sabes? Esperaba eso de él. Parece que no puede controlarse cuando estamos cerca. Asui señaló al grupo, obteniendo asentimientos de acuerdo. Al menos no somos la única clase con miembros cuestionables. Dijo Hiro mientras miraba a Mineta mientras hablaba con Kaminari. Monoma da miedo. Alguien más habló, lo que los llevó a girarse para ver que había más uno, ve presente, y el orador en cuestión era la tranquila Yanagi, que estaba de pie junto a Kinoko, quien asintió con la cabeza ante su declaración. Oye. Me alegra ver a nuestra clase hermana aquí, este viaje no habría sido lo mismo sin ustedes. Mi gorilla los saludó con entusiasmo mientras los estudiantes de uno, se acercaban a ellos mientras ambos esperaban sus respectivos autobuses. Ah, caray, no digas cosas así, nos harás sonrojar. Tokage respondió mientras los miraba halagadoramente. De alguna manera, la idea de que te sonrojes parece tan plausible como que yo active al azar alguna peculiaridad latente. Mi gorilla respondió, recibiendo una mirada sorprendida de la chica que no lo engañó, pero sí engañó a sus amigos ya que la gente del 1B ya estaba acostumbrada a sus trucos. Toca. Al ver esto, cedió y se encogió de hombros. Oye. Esforcémonos al límite en este viaje. Tetsu rugió cuando encontró a Kirishima, junto con ellos estaban Bakugo y Awase, de aspecto sorprendido y molesto, quienes probablemente estaban conversando con sus respectivos amigos cuando los dos chicos duros vieron al otro. Sí, sin dolor no hay ganancia. Kirishima respondió con la misma cantidad de vigor mientras agarraba la mano del otro chico con tanta fuerza como podía poner en una sola mano, su contraparte 1B hacía lo mismo. Los dos hermanos están juntos de nuevo. Ahora bien. Mi gorilla declaró, mientras ambas clases hacían bromas, que los dos eran clones alterados hechos de la misma fuente, viendo cuántas cosas compartían. Sí. Kodai tarareó mientras se giraba para mirar a su única amiga en 1A, su expresión revelaba poco. ¿Estás listo para el entrenamiento? Cuestionó Kodai, mostrando su preocupación por él cuando escuchó sobre el viaje a Island de Kendo y Tetsui. A diferencia de la mayoría de sus compañeros de clase y del mundo en general, ella conocía la historia completa de su viaje allí. Oh, estamos bien. Recover Eagle nos dio el visto bueno esta mañana. No podía perder la oportunidad de joder no a una, sino a ambas clases de héroes. Mi gorilla descartó su preocupación, incluso si estaba feliz por ello. Mientras él y Tokage compartían una mirada que provocaba escalofríos en quienes la veían. Luego todos tuvieron recuerdos del festival deportivo y de cómo los dos alborotadores de pelo verde aceptaron esto. Eso es genial, después de todo. Tokage, al ver el miedo en los rostros de sus amigas y deleitarse con él, se sobresaltó cuando ella se acercó agradablemente, su sonrisa se reflejó en la suya. Tú y yo no hemos tenido la oportunidad de hacer esos planes. ¿Qué planes? Komori estaba asustada y sabía lo que estaban planeando, pero aún así esperaba estar equivocada. Las expresiones en los rostros de ambos la liberaron de cualquier esperanza de lo contrario. Solo unas cuantas y bromas y chistes relativamente inofensivos, nada y tan malo. Mi gorilla respondió, sus pausas y su elección de trabajar los asustaron muchísimo, ya que si bien no le había hecho una broma a nadie en su clase, ninguno de 1A quería ver lo que podía, lo mismo que 1B era lo último que deseaban. Porque era un Tokage que ahora tenía ayuda. Oh no, estaba rezando para que lo olvidaran. Tsuburaban murmuró para sí mismo en el fondo, aparentemente reviviendo algo horrible mientras sus amigos intentaban sacarlo de allí. Al diablo, si existe la posibilidad, dormiré en el bosque para evitar lo que esos dos estén planeando.
Awa se sacudió la cabeza mientras levantaba los brazos en cruz, y lo decía en serio, encontraría alguna manera de dormir con los animales lo más lejos posible de su bromista residente. Shiozaki, ayúdame a hacer la tienda. Togata me asusta cuando se pone así. Tsunotori le preguntó a su compañera de clase en su lindo japonés roto, aunque parecía extremadamente preocupada por los próximos días mientras el miembro más religioso del curso de héroes intentaba calmarla, incluso si se sentía preocupada por su compañera de clase bastante salvaje. Cálmate, Tsunotori, estoy seguro de que Blood Sensei nunca permitirá tal comportamiento, ¿verdad, señor? Preguntó Shiozaki mientras se giraba hacia donde su maestra se acercaba a ellos, con Aizawa justo detrás de ellos. Desafortunadamente para ellos, él no dijo lo que ella esperaba. Mientras hagan algo demasiado escandaloso como lastimar a otro estudiante o salir después del toque de queda, pueden hacer lo que quieran. Black les dijo a los estudiantes reunidos, sus palabras provocaron una sonrisa en los dos bromistas y miradas de pavor en el resto. Eso normalmente sería limitante, comenzó Tokage mientras comenzaba a pensar en lagunas jurídicas y formas de evitar esas limitaciones. Pero con mi creatividad, mi gorilla tomó esto a partir de ahí mientras una sonrisa comenzaba a crecer en su rostro. Y mi experiencia en el juego no significa nada. Tokage terminó mientras los dos simplemente compartían una risita muy malvada. Eso es todo, ya terminé. Dijo Fukidashi mientras su cabeza de globo cambiaba para mostrar lo deprimido que estaba por ese hecho. Si intentan algo, les devolveré su mierda. Kamakiri, por otro lado, simplemente descartó esto ya que no vino al agua para hacer bromas y otras tonterías infantiles. Blood Sensei, ¿por qué nos has abandonado? Onenuki le preguntó a su maestra cuando los autobuses comenzaron a detenerse. Piensa en ello como parte de tu entrenamiento, nunca sabes cuándo te pueden atacar o caer en una trampa. Black respondió que eso era solo una tapadera, que solo quería que se divirtieran un poco en este viaje, incluso si en su mayor parte funcionaba, y confiaba en que los dos mantendrían las cosas en calma. Eso no nos ayuda en absoluto. Su clase, que no conocía sus verdaderas intenciones, gritó en sus cabezas. Muy bien todos, el autobús está aquí. Es hora de cargarlo. Kendo, que acababa de terminar de tirar a Monoma a su autobús, llamó a sus compañeros de clase, quienes respondieron con asentimientos y palabras mientras recogían sus cosas. Kendo cumplió una doble función y se llevó las de Monoma también. Sí, señora. Su clase respondió cuando comenzaron a cargar. Sin embargo, mientras hacían esto, cierto chico pequeño estaba ocupado comiéndose con los ojos a las chicas mientras movían, más exactamente, sus nalgas mientras sus faldas se movían. No solo los knockouts de nuestra clase, sino también los lindos de 1B, no estoy seguro de poder controlarme entre esas opciones. Mineta murmuró para sí mismo, casi babeando en su mano como un perro hambriento que acaba de ver un gran trozo de carne. Muy bien, tenemos un problema y necesitamos ayuda. Kirishima, que pasaba por allí, comentó que esto era simplemente molesto y, por más preocupante que pudieran haber estado bromeando acerca de no querer que Mineta los llamara en caso de que alguna vez lo arrestaran por su mal comportamiento, bueno, eso se estaba convirtiendo en algo que era cada vez más probable que sucediera. Oh, eso no es un problema. Tokage, que había escuchado esto, habló mientras se acercaba a los dos, con sus 3 bolsas firmemente en sus manos. ¿Qué no es? Tanto Kirishima como Mineta preguntaron al mismo tiempo, aunque por razones muy diferentes, ya que uno vio esto como un boleto dorado, la otra simplemente estaba confundida en cuanto a por qué estaba de acuerdo con esto. Por supuesto, si es una cuestión de control, conozco una forma segura de mantenerlo fuera de problemas. Tokage les dijo, su sonrisa nunca abandonó su rostro, aunque pasó de un nivel algo inocente a niveles de medianoche en un instante. ¿Qué es eso? Kirishima, aunque tomado por sorpresa por este cambio, aún así preguntó porque pensó que estaba a salvo y tenía curiosidad. Porque si él continúa con una de las chicas de mi clase, entonces me aseguraré de que se arrepienta, ya que conozco formas de hacer sufrir a un hombre que ni siquiera sabía que eran posibles, como esta que le dejé a mi mamá. Primero tú, comenzó Tokage mientras separaba su cabeza y la hacía flotar hacia el oído de Mineta donde le susurró algo. Kirishima no escuchó de qué se trataba mientras continuaba, el rostro del chico bajo se volvió más y más pálido. Sobre el miedo. Al ver esto, y aparentemente habiendo terminado lo que quería decir, apartó la cabeza y se la volvió a colocar en el cuello. ¿Tenemos un entendimiento? Cristal.
Mineta gritó como un ratón asustado mientras despegaba. Al ver todo esto, aunque en no pudieron evitarlo, ya que muchos de ellos parecían divertidos o se rieron francamente de su desgracia. ¿Tienes alguna idea de lo que ella le dijo? Bakugo le preguntó a su amigo más cercano de la clase mientras caminaba hacia él, cargando no solo sus cosas sino también las del pelirrojo. No, pero lo que sea que fuese parecía haberlo asustado más que cualquier cosa que Hiro le haya hecho alguna vez. Kirishima respondió mientras agradecía a su amigo por traerle sus cosas mientras los dos se dirigían al autobús. Muy bien, gente, nosotros también tenemos que movernos, no me importa la disposición de los asientos, solo traigan sus traseros aquí. Midoriya llamó a todos cuando había terminado de cargar sus maletas y ahora los estaba dirigiendo hacia adentro. Más tarde en el camino. Muy bien, escuchen. El autobús hará una parada en aproximadamente una hora. Después de eso, Aizawa, ahora que habían estado en el camino por algún tiempo, comenzó a hablar para darles más instrucciones, pero cuando se giró para mirar en ellos, lo que vio fue simplemente caos. Algunos se sentaron en silencio, otros entablaron conversaciones tranquilas, otros casi gritaron y se rieron unos de otros, otros jugaron con sus teléfonos y Ida intentó infructuosamente controlar todo esto con sus gritos, ya que tanto Yaoyorozu como Midoriya no hicieron nada en absoluto. Uno de ellos tenía una pequeña charla con Hiro y Koda mientras Midoriya se sentaba con Tokoyami mientras hablaban con su acompañante, Shinso. Pongamos algo de música. Mina gritó sosteniendo su teléfono. Todos, por favor, bajen la voz. Ida intentó y no logró que se calmaran. De ninguna manera, ella derribó a ¿cuántos matones? Kaminari preguntó mientras él y Kirishima veían una pelea en el teléfono del pelirrojo. Me pregunto si habrá servicio celular en todos los lugares apartados. Asui preguntó en voz alta, aunque ella era una de las más suaves así que a él no le importó. Al ver todo esto, el profesional tomó la decisión más razonable y los dejó en paz mientras se giraba para mirar hacia la carretera, incluso si no era él quien conducía. Como sea, supongo que puedo dejarles tener este tiempo para relajarse, es el único momento en el que podrán bromear antes de que comencemos, razonó para sí mismo, pero cuando captaron el nivel de ruido, se encontró deseando haberlos atado a todos. Pero maldita sea, ¿por qué tengo que lidiar con esto alguna vez? Soltero. Año. ¿No pueden ser tan jodidamente ruidosos? En su parada una hora después. Hombre, no creo haber llegado tan lejos. Pensó Midoriya mientras extendía los brazos sobre su cabeza. El autobús se había detenido a cierta distancia de y donde quiera que fueran para que todos pudieran tomar un poco de aire fresco y mover sus cuerpos un poco. Aunque el sitio que eligieron era inusual ya que no había mucho de lo que se esperaría de un punto de descanso, aparte del auto negro que había estado allí desde antes de que llegaran, no había nada. Tengo que orinar. Mineta pasó corriendo junto a él mientras comenzaba a buscar un baño que no existía. Hombre, realmente debería haber esperado un viaje largo, por eso ninguno de ellos bebió mucho esa mañana, pero aparentemente, el sentido común no era tan común. ¿Esto cuenta siquiera como área de descanso? Es decir, ni siquiera hay un banco para sentarse. Preguntó Zero ya que no había nada más que tierra y la barandilla en el borde, y ninguno de ellos fue tan tonto como para sentarse o apoyarse en ella. Parece más una parada fotográfica, por cierto, ¿dónde está el 1B? Si paramos aquí, ¿no deberían estar ellos también aquí? Preguntó Uraraka al recordar los pocos viajes familiares en los que había estado, a menudo se detenían en lugares como este para tomar una fotografía. Esa es una buena pregunta. Hablando de eso, ¿alguien vio a dónde fue su autobús? Preguntó Yaoyorozu ya que ahora que todos pensaban en ello, no habían visto el otro autobús desde hacía bastante tiempo. Y como ninguno de ellos le prestaba atención, no tenían idea de cuándo debía haberse separado de ellos y tomar una ruta diferente. Por ahora, nos centraremos en ti. No nos detuvimos aquí por nada, sino para reunirnos con algunas de las personas que te entrenaron durante nuestra estancia. Aizawa habló mientras caminaba hacia ellos desde detrás del autobús, con su teléfono todavía en la mano. ¿Quieres decir aquí? Le preguntó Midoriya, recibiendo un asentimiento del maestro. ¿Pero dónde está el baño? Le preguntó Mineta, sosteniendo su entrepierna mientras contenía el impulso de dejarlo salir. Nunca obtuvo su respuesta cuando las dos de las cuatro puertas del auto negro muy antiguo que había estado estacionado allí desde antes de que llegaran, se abrieron cuando alguien los llamó, o más exactamente, a su maestro. Oye, borrador.
En respuesta a esta llamada, Aizawa hizo una pequeña reverencia a modo de saludo. «¿Cuánto tiempo sin verte? Me alegro de que ustedes dos parezcan estar bien de salud», les dijo a los tres que se acercaron, aunque dos de ellos ciertamente eran invisibles en voz alta. «Fija estas miradas brillantes». Una de las dos mujeres comenzó a hacer algunas poses muy excéntricas. Era bastante joven, quizás de la edad de Aizawa Sensei y Midnig, con ojos marrones y cabello rojo peinado en tres flequillos que cruzaban su rostro. Su atuendo rojo, que instantáneamente les dijo que era una profesional o una cosplayer, era un disfraz diseñado no solo para imitar a los gatos sino también para inspirarse en un traje de sirvienta europea. Por último, tenía marcas rojas debajo de los ojos, de las cuales Midori ya no estaba muy seguro, pero parecían bigotes de gato. Sorprendentemente lindo y felino. ¿Es salvaje, su aparente compañero de equipo? Tenían el mismo diseño de vestuario, solo que el de ella era de temática azul. De todos modos, su compañera de equipo también hizo algunas poses que eran diferentes a las que hizo la primera dama cuando retomó la introducción cuando la otra la dejó. Tenía ojos azules debajo de la visera teñida que llevaba, 2 puntos azules en las mejillas y cabello largo y rubio que estaba mayormente peinado hacia atrás excepto por el flequillo. Conguitos. Terminaron su introducción con una pose sacada directamente de un anime Super Sentai. Había un niño pequeño con ellos, pero no participó en esto mientras miraba. Estos son dos de los profesionales que trabajarán con nosotros durante el campamento, no los repetiré, ya se presentaron. Declaró Aizawa mientras los dos profesionales salían de sus poses y caminaban hacia ellos con sonrisas amistosas, y aunque, a diferencia de su maestro clandestino que deliberadamente evitaba ser el centro de atención, eran bastante conocidos incluso si no estaban entre los 100 mejores. Bueno, esto es inesperado. Los Wild Pussycats son un equipo veterano de 4 personas centrado principalmente en el rescate en montañas, lo han hecho desde que todos éramos niños pequeños. Se dijo Midoriya, aunque aquellos cercanos a él se dieron cuenta de esto, especialmente el héroe rubio que se puso rígido ante el hecho de que mencionó cuánto tiempo habían estado activos. ¿Entonces han estado en esto por un tiempo? Kaminari, quien al igual que su representante de clase no notó este cambio, le preguntó. Sí, si no me equivoco, este año será su 12º trabajo. Midoriya asintió con la cabeza mientras comenzaba a responderle, pero antes de que pudiera terminar la declaración, la profesional rubia agarró toda su cara con su guante estilo pata de gato, que uno no pensaría que tendría tanto agarre, pero hombre, oh hombre, tú. Estaría mal. Estás equivocado. En el fondo tengo 18 años, ¿entiendes? El héroe rubio le advirtió, su voz suave pero teñida con la amenaza de lo que sucedería si no obedecía, y al ver que tenía un saludable sentido de autoconservación, aceptó. 18, lo entendí. Me equivoqué, lo siento. Midoriya salió rápidamente, aunque sus palabras fueron amortiguadas por el guante que cubría todo su rostro. Suena desesperada. Algunos de los otros estudiantes notaron que su reacción cuando él mencionó cuánto tiempo había estado en el negocio fue repentina y un poco triste. No olvides tus modales, salúdalos. A Aizawa, sin importarle esto mientras el héroe dejaba ir a sus alumnos, ordenó a sus alumnos que saludaran a sus instructores invitados. Encantado de conocerlo. La clase, más Shinso, repitieron como loros antes de que los dos se presentaran por sus nombres de héroes. La rubia con un problema sobre su edad era conocida como Pixie Bobby, la más reservada, en comparación, era conocida como Mandalay. Después de que eso estuvo fuera del camino, Mandalay comenzó a explicar por qué se reunieron aquí y no en su campamento. Muy bien, lo primero es lo primero. Todos deberían saber que somos dueños de toda esta extensión de tierra, por lo que pueden ver, es nuestra. Ella comenzó mientras señalaba hacia toda el área boscosa, que todos podían ver que se extendía por millas. Todos ustedes se quedarán al pie de esa montaña de allí. Continuó explicando mientras señalaba algún lugar en medio de ese desorden de hojas y árboles en la distancia. Mierda, eso es lejos. Zero gritó mientras todos se acercaban al borde con la esperanza de tener una mejor vista, lo cual no fue así. Pero eso no respondió a la pregunta de por qué se detienen y aquí yo no. Espera, si eso es cierto, ¿por qué nos detuvimos aquí? Y parecía que esto estaba empezando a darse cuenta del estudiante cuando Uraraka le preguntó al profesional, quien no respondió con palabras pero sí les dedicó una sonrisa que les recordó demasiado a Midnig, lo que ya los puso nerviosos. Hace frío.
Asui hizo la temida pregunta desde dónde estaban, y teniendo en cuenta los métodos de enseñanza poco convencionales de su maestro de aula, todos comenzaron a darse cuenta de que toda esta parada podría haber sido una trampa mientras el grupo retrocedía lentamente. De ninguna manera, eso no es gracioso, murmuró Sato, esperando que simplemente estuvieran siendo paranoicos ya que ni siquiera veían un camino hacia abajo, así que esto debe ser una broma y verdad. ¿Por qué no volvemos al autobús? Tenemos un horario que cumplir, ¿verdad? Zero sugirió que, cuando todo el grupo estuvo de acuerdo, se alejaron más del borde hacia su transporte, que afortunadamente todavía estaba allí. Eso debe haber sido una buena señal, ¿verdad? Aizawa habría ahuyentado a la cosa si eso fuera lo que quería de ellos, ¿verdad? Sí, hagámoslo. Kaminari asintió con la cabeza lo más rápido que pudo cuando Midoriya comenzó a notar dos cosas premonitorias. La primera fue que Pixie Bob no estaba a la vista. Como un gato, ella había desaparecido silenciosamente. La segunda cosa fue el hecho de que hizo contacto visual con su maestro y a pesar de que sus ojos mostraban sus súplicas desesperadas al hombre, lo único que Aizawa hizo a cambio fue mirar hacia el borde por un segundo antes de volver a mirarlo a él, con ese niño. Sonrisa aterradora suya. Oh, no, murmuró Midoriya antes de agarrar a la persona más cercana a él, que resultó ser Agakure, y sin siquiera responder a su grito de sorpresa al ser levantado y arrojado sobre su hombro como un saco de patatas, salió disparado hacia el autobús. Todos de regreso al autobús. Dense prisa. Los ordenó a todos, cumpliendo con sus deberes como representante de la clase incluso si solo pudo salvar a uno mientras la clase escuchaba y seguía su ejemplo. Son las 9:30 am en este momento. Mandalay, aparentemente sin darse cuenta del hecho de que su audiencia estaba huyendo de ella, continuó mientras su cola de gato se balanceaba como si todo esto le divirtiera. Si se dan prisa, tal vez lleguen allí alrededor del mediodía. Reflexionó para sí misma mientras el último del grupo hacía tiempo que había hecho una escapada hacia el autobús, el cual saben que se arrepintió de haberlo estacionado tan lejos incluso si no lo conducían. ¿Alguien sabe conducir?, preguntó Mina mientras intentaban escapar y llegar al campamento como lo hacía la gente normal. Cruzaremos ese puente más tarde, solo corre. Hiro les gritó mientras su maestro simplemente miraba todo esto con su rostro normalmente inexpresivo. Iban a buen ritmo y llegarían al autobús muy pronto, pero no era como si no lo hubieran tomado en cuenta. Esto se demostró en el hecho de que a solo un par de metros de su objetivo, el suelo frente a ellos se movió y cambió de una superficie plana a una pared imponente tan grande que no podían ver más allá. Encima de esta masa de tierra, estaba Pixie Bob mientras los miraba como un gato gordo que hubiera acorralado a su presa ratón. La sonrisa en su rostro lo impulsó a esa última parte. Lo siento, damas y caballeros, pero el campo de entrenamiento. Aizawa comenzó cuando Pixie Bob usó su don nuevamente para mover la tierra nuevamente. Sin embargo, esta vez fue para ablandar el suelo en el que se encontraban todos los estudiantes y atrapándolos a todos en esta ola de barro que les llegaba hasta la cintura, con Mineta. Estar en el lado desafortunado de las cosas ya que casi quedó enterrado en esa cosa. Tonterías. Uraraka maldijo cuando todos se encontraron siendo arrastrados hacia el borde del maldito acantilado. Ya ha comenzado. Su maestro, que puede o no haber creado nuevos enemigos en la forma de algunos adolescentes, terminó su pequeña cosa mientras cada uno de ellos caía por el borde, siendo arrastrado por una ola de barro, tierra y cualquier otra cosa atrapada. Con ellos. Los gatitos que no lleguen a las 12:30 no recibirán ningún almuerzo. Mandalay les gritó solo para frotar sal en sus heridas mientras todos se marchaban y con la gravedad siendo una perra constante y con el hecho de que ninguno de ellos podía volar, todos bajaron hacia el bosque de abajo. Maldita sea, ¿por qué siempre hacen cosas así? Midoriya lloró mientras soltaba a su compañero de clase invisible. ¿Por qué nunca vemos venir algo así? Mina gritó entre lágrimas mientras se cansaban de que sus maestros los molestaran. Esto es normal para ustedes. Shinzo les gritó porque tal vez hubiera querido ingresar al curso de héroe, pero esto era una locura. Desafortunadamente. Yao Yorozu le respondió mientras todos llegaban al bosque de abajo. Por suerte para ellos, lo peor que se llevaron fueron algunos moretones gracias a que el barro suavizó un poco su aterrizaje. Pero eso no ayudó mucho a mejorar su estado de ánimo. Mientras todos intentaban ordenar sus pensamientos y ayudarse mutuamente a ponerse de pie, Mandalay les dio más información desde donde estaba encima de ellos. ¿Recuerdas que te dije que esto es un terreno privado?
Significa que puedes usar tus peculiaridades como quieras para llegar a las instalaciones. Recuerda, tienes 3 horas para hacerlo por tu cuenta o no almorzar, así que te lo haré. Empieza a caminar si yo fuera tú. Mandalay les recordó su fecha límite ya que todo lo que tenían para seguir era un destino vago, no era como si tuvieran un mapa o pudieran esperar direcciones en el maldito bosque. Pero lo que dijo a continuación fue lo que hizo que el bosque detrás de ellos pasara de ser una molestia a una amenaza creíble. Después de todo, todos necesitan todo el tiempo posible para enfrentarse al bosque de las bestias. Terminó con una risa mientras se alejaba del borde, dejándolos solos. ¿El bosque de las bestias? Mi gorilla repitió que nunca había oído hablar de un lugar así. ¿Qué diablos les prepararon sus maestros? El nombre parece sacado directamente de Dragon Quest. Kaminari se quejó porque esto se estaba volviendo ridículo. Puede que no sea el más inteligente, pero incluso él sentía que se le podría haber ocurrido un nombre mejor, incluso si tenía miedo de lo que sea que les esperaba allí. No sirve de nada quejarse de ello ahora. No hay manera de que podamos volver a subir allí, y dudo seriamente que nos dejen usar el autobús incluso si lo hiciéramos. Kirishima dijo mientras se sacudía el polvo antes de mirar hacia atrás por donde habían venido. Algunos de ellos podían volver a subir, pero eso no solo iba en contra de lo que sus maestros querían que hicieran, sino que podían escuchar el autobús alejarse. Eso no me importa ahora. Mientras tanto, a Mineta no pareció importarle eso mientras corría hacia el bosque. Su vejiga a punto de explotar. Lo sostuve todo lo que pude, necesito algo de privacidad y un arbusto ahora mismo. Se gritó a sí mismo porque no quería nada menos que alejarse lo más posible del grupo, encontrar un lugar privado y tranquilo y hacer sus necesidades antes de perder el control. O al menos, ese era el plan, ya que se topó con algo que podría haber arruinado un poco sus planes. Mineta apenas había evitado correr directamente hacia la pierna de un monstruo enorme, su piel marrón cubría lo que debía haber sido una tonelada de músculos mientras se apoyaba en 4 extremidades, muy parecido a un simio, pero a diferencia de un simio, esta cosa parecía que podía comer gorilas en el desayuno no solo con una mandíbula lo suficientemente grande como para que un niño se sentara en ella, sino también con 2 enormes dientes de sable que sobresalían de su mandíbula inferior. La clase también vio esto y tuvo varios tipos de reacciones, aunque algunos se pusieron en posición de estar listos para el combate porque tenían la sensación de que esta era la razón por la que este lugar recibió ese nombre. Una bestia. Al ver todo esto, Mineta sintió miedo, luego un alivio que lo confundió hasta que se dio cuenta de que su alivio no era por la bestia que lo estaba atacando, sino por el hecho de que ya no necesitaba ir al baño. Oh, por el amor de, pensó para sí mismo que esto era simplemente humillante. La bestia levantó uno de sus brazos, revelando que tenía 3 dedos en forma de garras que parecían demasiado peligrosos para querer estar cerca. Cálmate, amable bestia. Por favor, déjanos en paz, no hay necesidad de violencia. Koda, tratando de detener una pelea antes de que pudiera suceder, hizo un movimiento raro y gritó mientras intentaba calmar a la bestia antes, pero para su sorpresa y la de todos, ni siquiera reaccionó a sus palabras. Habría aplastado a Mineta si no fuera porque Shinso se apresuró a entrar, lo agarró por el cuello y lo arrastró hacia atrás. ¿Qué diablos fue eso? Pensé que tu peculiaridad es el control de animales. Shinso le gritó al chico, no enojado con él, sino más bien enojado por la situación en la que se encontraban. Lo es, pero por alguna razón no funciona. Respondió Koda, comenzando a llorar ante la aparente ineficacia de su peculiaridad, lo que hizo que otros pensaran. Eso no está bien, a menos que esta cosa no lo haya escuchado, no debería ser inmune. Aquí está sucediendo algo más. Midoriya pensó para sí mismo mientras trataba de descubrir qué estaba sucediendo, tuvo su gran avance cuando notó que un poco del monstruo se desprendía antes de golpearlo y que su piel era del mismo color que la tierra que los rodeaba. ¿Un terrón de tierra? Lo entiendo. Murmuró en voz alta mientras alcanzaba su espalda y de una bolsa especial que llevaba consigo, sacó su bastón de choque recién mejorado y presionó un botón para extenderlo hasta convertirlo en un bastón Bo. Con el Kirk de Pixie Bo, concluyó mientras otros 3 también se lanzaban a la refriega. Significa que no tenemos que contenernos. Terminó mientras entraba corriendo también, con un plan ya formado y un objetivo perfecto en mente para él. Con los profesores.
De regreso con los maestros, aunque el autobús se había ido, los cuatro todavía estaban allí mientras Pixie Bob seguía tanto sus creaciones como a los estudiantes usando su visor. El niño pequeño observaba a los estudiantes en el borde pero mantuvo la distancia por su seguridad. Y por último, Mandalay y Eraser discutieron sus planes junto al auto de Pussycat. Eraser, ¿no crees que los tienes en un horario realmente loco? Le preguntó la profesional, sonando mucho más profesional que no hace mucho, ya que ahora todo era un negocio. Admito que es más de lo que normalmente esperamos de nuestros primeros años, hay razones para la locura. Aizawa respondió que no era estúpido, sabía con certeza que este año les había planeado un régimen de entrenamiento mucho más riguroso que cualquier otro anterior. ¿Oh? Mandalay le preguntó. Tenemos la intención de ponerlos en condiciones lo suficientemente buenas como para que puedan adquirir sus licencias lo antes posible. Le dijo Aizawa, tomando a la mujer con la guardia baja ya que eso era un poco inusual por decirlo menos. ¿No es pedir demasiado de ellos? Hay una razón por la cual eso normalmente está reservado para los estudiantes que han completado el primer semestre de su segundo año. Y ella no se equivocó al preguntar esto. El examen para obtener tal cosa fue notoriamente difícil, diseñado en el mejor de los casos para permitir que solo el 40% de los participantes tuvieran el honor de aprobar. Incluso cuando lo hicieron en sus días de escuela secundaria, fue toda una montaña. Si a esto le sumamos el hecho de que la mayoría, si no todos, los demás participantes serían de segundo año con más práctica y experiencia en su haber, y puedes ver por qué ella preocupado. Las cosas están locas en este momento, con la aparición de esta liga de villanos, no tenemos tiempo para hacerlo normal. Ya han atacado a nuestros primeros años 3 veces. No podemos darnos el lujo de esperar solo la cuarta vez. No termina con uno o más de ellos en bolsas para cadáveres. Aizawa le dijo que intentara explicar su razonamiento, ya que puede que no lo parezca, pero se preocupa por ellos, y más que eso, como un profesional que se viste para proteger, la idea de que los niños con toda su vida por delante sean cortados. Abajo se le revolvió el estómago. No solo pretendemos impartirles la mayor capacitación posible para prepararlos, mientras decía esto, Pixie Bob recogió algo en su visor. Abajo, unos pocos estudiantes selectos saltaron a la acción mientras Todoroki corría hacia adelante y usaba su hielo para congelar no solo a la bestia en su lugar, sino para paralizar una extremidad. Pero esas licencias son permisos que les permiten usar sus peculiaridades en tiempos de emergencia, algo que los protegerá de toda la burocracia si necesitan defenderse a sí mismos y a otros y actuar en la misma capacidad que usted o yo. Me alegro de haber actualizado. Mi gorilla gritó mientras levantaba su bastón hacia atrás mientras cargaba hacia adelante y con tanta fuerza como pudo, golpeó su bastón directamente contra la extremidad congelada. Come esto, muñeca sucia. Es posible que el bastón se haya doblado con el impacto, pero no se rompió cuando atravesó la extremidad, lo que provocó que el monstruo perdiera el equilibrio y cayera de costado. Intentó corregirse, pero Ida no lo dejó y entró corriendo incluso más rápido que su representante de clase. Recipro. Ida lanzó una patada propulsada por un jet en su otra pierna, obligando al mejor a caer de cara al suelo, justo donde Bakugo quería mientras venía desde justo debajo, con las manos ya brillando mientras cargaba su peculiaridad. Vete al infierno. Gritó mientras le volaba no solo la cabeza sino la mayor parte de la parte superior del pecho, dejando que la derrotada creación de tierra cayera y se rompiera cuando su amo la liberó de su control después de ver que había cumplido su propósito. Bueno, entonces te dejaré esta parte a ti, duendecillo. Aizawa, notando la falta de quejas y gritos de dolor desde abajo, comentó. Déjamelo a mí. Oh, mi piel está erizada. Este lote tiene algunos diamantes en bruto. Y claramente, a ella no pareció importarle eso mientras saltaba, emocionada por la oportunidad de evaluar a estos estudiantes. Mientras tanto, de vuelta con dichos estudiantes, acababan de terminar de cuidar de ese primer monstruo mientras el resto de la clase se movía para felicitar a los que se movieron primero. Buen trabajo, chicos. Derrotasteis a esa bestia en un instante. Mina los animó mientras corría hacia adelante. Oh, ellos lo hicieron, y yo también, Mineta gritó para sí mismo lejos del grupo ya que ahora tenía que lidiar con el hecho de que llevaba un par de pantalones. El único lado positivo aquí es que en la luz relativamente baja del bosque, sus pantalones escolares oscuros y el hecho de que él era el más bajo allí por una milla hacía que fuera muy difícil notar la marca de humedad en sus pantalones. ¿Quieres decirme que esperabas esto?
Tokoyami se movió para preguntarle a Midoriya, quien todavía sostenía su bastón mientras buscaba más amenazas. No, simplemente nunca salgo de casa sin él. Solo en caso de que sucedan cosas como esta. Midoriya respondió mientras se aseguraba de tener siempre algo para defenderse, y el hecho de que había sido atacado tanto por un villano sin nombre como por el maldito líder de la Liga de Villanos le hizo apreciar mucho esa política. Eso fue increíble, Bakugo. Kirishima le dijo a su sucio amigo rubio que ni siquiera parecía satisfecho con su victoria. Cállate, aún no hemos terminado. Bakugo le dijo mientras los dos miraban a su alrededor y en la sombra, podían distinguir otra forma de un monstruo de tierra que venía directamente hacia ellos. ¿Qué? Nunca tuvieron la oportunidad de verlo ya que saltó y comenzó a moverse sobre las copas de los árboles, lo que les dijo que podía volar mientras comenzaban a escuchar los sonidos de más que se acercaban hacia ellos, lo que puso a la clase en alerta máxima. Todos se agruparon y comenzaron a mirar a su alrededor. Ella lo llamó bosque de las bestias, de ninguna manera son solo unos pocos. Shinzo murmuró para sí mismo mientras se golpeaba el cuello hacia un lado, escuchando un pop, se giró para enfrentar el número desconocido de amenazas con el machete que Yaoyorozu tuvo la amabilidad de hacerle para que lo usara. Es Pixie-Bo, ella los está creando y controlando con su peculiaridad, no tengo idea de cuál es su límite, pero si se parece en algo a Cemento Sensei, fácilmente podría crear cientos de esas cosas. Midoriya le dijo al grupo mientras estaba espalda con Tokoyami con su bastón listo mientras su amigo soltaba a Dark Shadow. Escuchar esa información no ayudó mucho a su moral. ¿Más de 100? Oh, vamos. Eso no es justo. Agakure se quejó porque les parecía súper injusto tener que abrirse camino a través de tal horda de enemigos, y en 3 horas nada menos. ¿Deberíamos simplemente reservarlo y salir corriendo? Mina les preguntó a todos mientras todos se daban cuenta del hecho de que esos monstruos se estaban acercando a ellos, pero sin contacto visible, no podían rastrear cuántos y en qué dirección. No es una buena opción, lo más probable es que nos esté vigilando. Simplemente nos bloqueará como lo hizo Nezu con Kaminari y Aoyama. Señaló Hiro. Todavía necesitamos un plan. Si no llegamos antes del mediodía, podemos despedirnos de la comida. Sato les recordó a todos que la mayoría de ellos solo habían tomado un desayuno ligero, conteniéndose en caso de que el viaje al campamento fuera largo con pequeños descansos para ir al baño. Esa era una elección de la que estaban empezando a arrepentirse. Entonces no nos quedará más remedio que seguir adelante, tendremos que tomar el camino más corto y eliminar todo lo que se interponga en nuestro camino lo antes posible. Yaoyorozu habló, logrando que todos se concentraran con solo unas pocas palabras, ya que esas palabras estaban llenas de confianza. Kero. Asui estuvo de acuerdo con ella mientras el resto simplemente asentía con la cabeza en silencioso acuerdo con su declaración. Ella tiene razón, gente. No hay tiempo para dudarlo. Midoriya hizo señas para sí mismo mientras se preparaba para reventar algunos cabezas sucias. Vamos a atravesarlos, Sí. Y con eso, todos se pusieron en formación sin decirle una palabra, mientras Shoji y Hiro inmediatamente se pusieron a trabajar usando sus peculiaridades para tratar de localizar dónde estaban sus enemigos. Shoji usó su peculiaridad para convertir sus tentáculos en oídos para juzgar mejor qué sonidos provenían de dónde, mientras que Hiro conectó uno de sus enchufes a la base de un árbol para localizarlo mejor usando las vibraciones que producían sus movimientos. 3 adelante. 2 a cada lado. Shoji llamó al resto de ellos. 7 en total se dirigen hacia nosotros. Hiro les confirmó esto cuando la clase se dividió en grupos más pequeños para enfrentar estas nuevas amenazas. Bien, aquí voy. Zero confió mientras perseguía al volador, usando su don para balancearse de árbol en árbol como cierto hombre de la jungla. Una vez que se acercó, evitó el esperado ataque contra él y rodeó a la bestia, envolviendo sus alas con su cinta, lo que la obligó a estrellarse contra el suelo. Sato, Kirishima, estáis despiertos. Con su papel abajo, se apartó del camino mientras Sato bebía un poco de azúcar en cubos, aumentaba su volumen y comenzaba a golpear un lado de la bestia mientras Kirishima, con su peculiaridad activa, apuntaba al otro lado. Esto dañó al monstruo y le dio a Tokoyami una oportunidad. Sombra oscura. Tokoyami invocó su peculiaridad. Yai. Puedo jugar.
Dark Shadow gritó de alegría mientras cargaba directo hacia la cabeza de la bestia, tirándola a un lado mientras Ojiro sacaba una pierna. En general, esta cayó y la bestia ahora estaba cubierta de grietas y partes faltantes. Aoyama, dispara. Ojiro llamó a su compañero de clase francés/japonés que se levantó de uno de los árboles, dándole una gran vista de todo mientras potenciaba su peculiaridad y apuntaba. Gracias por la configuración. Aoyama declaró con su habitual llamarada mientras disparaba una ráfaga que abrió un agujero en el monstruo de tierra, sacándolo de la pelea. Este fue uno menos, pero había otros ya que Mineta estaba ayudando a caminar y a derribar a otro mientras lanzaba sus bolas a los árboles y al suelo a su alrededor. Maldito seas. El niño pequeño lloró cuando sus bolas atraparon a la bestia en su lugar y cuando colocó una mano en un árbol, eso solo empeoró las cosas ya que sus manos ahora también estaban atrapadas, dejándolo indefenso contra Kaminari, quien corrió a lo largo de la cola de la criatura huesuda y atrás para evitar las bolas. Es tu estúpida culpa que mis pantalones estén mojados. Aléjate, Mineta. Bajaré la iluminación. El rubio le dijo a su amigo y compañero de clase mientras se preparaba para uno grande. 1,3 millones de voltios. Lloró mientras desataba uno de sus ataques de poder más grandes directamente hacia la bestia, que a pesar de que no tenía músculos ni órganos, el poder de la electricidad lo recorría en su camino hacia el suelo. Esto dejó atrás a un monstruo de tierra carbonizado cuando Kaminari abandonó su forma inmóvil con su característica expresión tonta en su rostro. A su derecha, otro grupo manejaba a otra bestia mientras Kota convocaba a tantos pájaros como podía para molestar a la cosa y mantenerla distraída e incapaz de atacarlo. Pájaros del bosque. Quiten estas malvadas bestias de este lugar. Kota gritó lo más fuerte que pudo con los brazos abiertos, esto le dio a Mina la ventana que necesitaba para acercarse bien. Toma un poco de ácido. Mina bromeó mientras arrojaba un poco de ácido en la parte posterior de una de sus patas, lo que lo derribó, aunque no lo sacó cuando se levantó para intentar atacarla, solo para que alguien más lo distrajera. Oh no. Aléjate de mí. Esto no me gusta nada. Agakure lloró mientras conducía a la bestia hacia una trampa, esperando. Momo observó esto ya que ya había creado justo la herramienta que necesitaba aunque su camisa aún estaba desabotonada. Agakure, gran trabajo actuando como cebo. Se dijo Yao Yorozu mientras levantaba su arma preferida, un lanzacohetes montado en el hombro, y apuntaba. Mientras esto sucedía, Mina intervino nuevamente con el monstruo distraído por su compañero de clase invisible y sacó la otra pierna, provocando que tropezara, mientras los dos chocaban los 5 y salían de allí. Todos, por favor cúbranse. La rica heredera gritó mientras miraba una última cosa para asegurarse de que nadie estuviera en el camino antes de disparar su cohete, volándole la cabeza a la bestia. Lo lograste, Yao Momo. Agakure la aplaudió mientras la niña usaba el tiempo para crear otro cohete y cargarlo mientras despegaba junto con ellos para manejar la siguiente amenaza. Parece que esta configuración era más adecuada para esto. Me alegro de haberlo aprendido. Se dijo Yao Yorozu mientras cargaba su arma, agradecida de haber decidido aprender a hacer una, ya que era mucho más liviana que los cañones que normalmente creaba, además podía llevarla con ella en lugar de verse obligada a permanecer en un lugar. Las 3 chicas fueron descubiertas por otro monstruo que las persiguió, pero Uraraka se puso detrás de él y usó su don, causando que la gravedad perdiera su efecto sobre ella cuando la bestia se estrelló contra algunos árboles, dañándola. Está bien, Tsu. Es todo tuyo. Uraraka llamó a su amiga con temática de rana, quien desde su lugar en los árboles hizo su movimiento. Déjamelo a mí. Asui se torció cuando la chica envolvió al monstruo en su lengua y como la cosa no pesaba, fue muy fácil para ella lanzarlo hacia lo alto. Una vez hecho esto, Asui bajó y se escondió detrás de un árbol, al igual que Uraraka, que juntó las manos. Liberar. Uraraka dijo que liberó al monstruo de su peculiaridad, lo que provocó que cayera a la tierra donde se rompió en una docena de pedazos. Han aparecido más. 3 a la derecha. 5 a la izquierda. Y 2 vienen hacia nosotros desde el frente. Shoji informó a la clase mientras él y Hiro seguían proporcionándoles datos tan precisos como podían, permitiéndoles pasar de monstruos derrotados a nuevos monstruos lo más rápido posible mientras mantenían su lento avance hacia el campamento. No te metas en mi camino, mitad y mitad bastardo. Bakugo gritó mientras destrozaba a otro con una explosión en la cara. Lo mismo para ti. Todoroki respondió mientras congelaba uno por completo, permitiendo que Sato entrara y lo atravesara con un solo golpe. Shinzo, hazme alarde.
Mi gorilla gritó mientras corría y seguía a uno de los voladores mientras volaba cerca del suelo. Su invitado que estaba delante de él asintió con la cabeza mientras juntaba las manos. Entiendo. Dijo Shinzo mientras ponía sus piernas y se preparaba. Mi gorilla entró rápido mientras saltaba, su pie aterrizó en las manos de Shinzo, y con toda la fuerza que sus músculos le podían dar, lanzó al chico más alto. Usando este impulso, mi gorilla alcanzó una rama y se levantó, dándole la ventaja de altura del monstruo mientras saltaba directamente hacia él. Usando su impulso y gravedad, retiró su bastón y golpeó con fuerza la base de una de sus alas. Lo suficiente como para atravesarlo, haciéndolo caer al suelo. Ojiro. Mi gorilla llamó al rubio, quien entró en acción y terminó la amenaza con un golpe de cola bien colocado en la cara que se hundió en su cabeza. Lindo. Dijo Ojiro mientras los tres niños chocaban los cinco antes de salir corriendo, después de haber escuchado a Hiro llamarles nuevos objetivos. En el acantilado. Al ver todo esto, Pixie Bob mantuvo el flujo de oponentes mientras saltaba de emoción mientras ella y Kota podían distinguir las nubes de polvo de los monstruos caídos, los sonidos del hielo rompiéndose, las explosiones y los motores a reacción rugiendo abajo. Oh, ¿así es como quieres jugar? Bueno, tengo más cuando vino eso. Sin embargo, a diferencia del profesional rubio, el niño que estaba con ellos no compartía su optimismo ya que simplemente miraba todo esto con una disposición ligeramente molesta. Kota, nos vamos. Mandalay lo llamó, lo que hizo que se diera vuelta para irse, pero no antes de que su ceño se convirtiera en un ceño que no pertenecía al rostro de un niño. ¡Qué montón de idiotas! ¿Por qué querrían ser héroes? Se dijo el niño a sí mismo, su voz, aunque suave, estaba llena de un odio y molestia profundamente arraigados hacia aquellos a quienes menospreciaba. No les prestó más atención antes de girarse y marcharse. Más tarde 5:50 p.m. Mucho y mucho más tarde, mientras el sol se ponía en el bosque, los dos meninos junto con Aizawa y Kota estaban afuera de su edificio principal que albergaba todo, desde el área médica hasta las habitaciones que usarían los estudiantes. Pixie les había informado antes que los estudiantes habían eliminado al último de sus monstruos y estaban en camino. Para darles un respiro, no se molestó en intentar crear más y, en cambio, los dejó hacer el último tramo sin oposición. Aún así, eso fue hace 30 minutos y los estudiantes se estaban tomando su tiempo para llegar allí, o al menos así lo hicieron cuando ella captó el momento en su visor justo delante. Miau, finalmente estás aquí. Pixie se animó cuando anunció la llegada de los estudiantes tan lentamente que pudo distinguir sus formas cansadas, sucias y hambrientas mientras todos se arrastraban fuera del bosque. Seguramente se tomaron su tiempo para llegar hasta aquí. Mandalay notó mientras observaba cómo el primero de los estudiantes salía de la nada. El primero del grupo era Todoroki, cuyo lado izquierdo estaba cubierto de quemaduras menores, que se aplicaban a su uniforme, mientras que su lado derecho tenía pequeños parches de hielo esparcidos a su alrededor. El siguiente fue Bakugo, quien aunque siempre parecía irritado por algo, se dieron cuenta de que su rostro se debía más al dolor de abusar de su peculiaridad mientras sostenía su brazo derecho como si estuviera herido. Hablando de extremidades, Iida lo siguió y, aunque la parte inferior de sus pantalones estaba rasgada debido a que su don los quemaba, también se había excedido mientras arrastraba su pierna izquierda mientras el escape exhalaba pequeñas bocanadas de humo de vez en cuando. Mi gorilla salió, luciendo peor que los primeros tres al ver cómo luchó con todo su cuerpo todo el tiempo, usó su bastón como bastón solo para seguir adelante debido a la agotadora marcha/batalla para llegar allí. En su espalda, llevaba a una Asui de aspecto cansado que parecía a punto de desmayarse mientras se abrazaba a él mientras él la sostenía lo mejor que podía con un solo brazo, su lengua colgando un poco de su boca mientras ahora croaba. Y luego. Hiro y Shoji salieron, no tan cansados como el resto, pero ni cerca de lo que estaban esa mañana, ya que tenían que pelear cada vez que Pixie se les adelantaba y enviaba un monstruo que no veían venir. Mina, Zero y Kaminari parecían igualmente agotados ya que Zero había consumido la mayor parte de su cinta, Mina casi había agotado su tanque de ácido y Kaminari se había frito tantas veces que no parecía tonto, ya que parecía como si estuviera haciendo un Saitama. Impresión. Era difícil distinguirlo de Agakure, pero la postura que emitía su uniforme les dijo a los maestros que ella tampoco estaba fresca como la lluvia mientras Uraraka se llevaba una mano a la boca, aparentemente para evitar vomitar la poca comida que todavía tenía. Koda contuvo su dolor de garganta ya que nunca antes había usado su voz así y todos los gritos le dolían.
Shinzo avanzó cojeando mientras se cuidaba las costillas después de recibir un fuerte golpe horas antes. El resto de ellos, como los mencionados anteriormente, parecían una mierda cuando todos avanzaron con un gemido y casi colapsaron a la derecha de sus maestros. ¿Qué diablos? 3 horas. Mina gritó con lágrimas en los ojos. Ni siquiera habíamos terminado en ese momento. Lo hiciste demasiado difícil. Zero se unió cuando todos sintieron que su moral bajó cuando se dieron cuenta de ese hecho. Lo siento, lo basamos en cuánto tiempo nos habría llevado llegar hasta aquí. Mandalay les explicó que lo intentaran y se disculparan, pero eso tuvo el efecto contrario. ¿Sabes? No estoy seguro de qué es peor, el hecho de que seas mucho mejor que nosotros, o el hecho de que tomaste esto como una oportunidad solo para flexibilizarnos. Sato dijo mientras se sostenía el estómago, había sido extremadamente cuidadoso con su consumo de azúcar todo el tiempo, pero se le había acabado en 4 horas. Dejándolo tener que continuar solo con su fuerza base, lo que lo dejó con algunos nudillos muy magullados. ¿Por qué nos ensuciaste así? ¿Qué hicimos para merecer esto? Murmuró Midoriya mientras bajaba con cuidado a Sui, la niña rana casi no lo acepta debido a que estaba tan cansada que solo quería irse a dormir. Tengo demasiada hambre para que me importe. A Kirishima no parecía importarle todo eso, lo único que quería era tener una buena comida caliente para 10 personas, ya que sentía que necesitaría comer esa cantidad para llenar el agujero en él. Aún así, pensamos que te tomaría otra media hora llegar hasta aquí, así que es un buen trabajo superando nuestras expectativas. Pixie se rió mientras hacía su parte para tratar de levantarles el ánimo. Todos ustedes fueron a la ciudad en mis bestias terrestres. Dijo mientras volvía su mirada hacia 4 de ellos en particular mientras los señalaba entre la multitud. Pero hubo algunos de ustedes que nos impresionaron, fueron sus 4. Dijo Pixie mientras señalaba hacia Midoriya, Iida, Todoroki y Bakugo, estos 4 no solo habían sido los primeros en saltar al combate sino que habían liderado en gran medida la carga hasta el siguiente punto. Capaz de actuar sin dudarlo gracias a tu experiencia, eso es bastante impresionante. Ella comenzó cuando comenzó a excitarse antes de abalanzarse sobre los adolescentes sorpresa, con los brazos extendidos. No puedo esperar a ver cómo son todos ustedes dentro de 3 años. Yo lo pido. ¿Qué vas a? Iida trató de preguntar mientras los 4 hacían todo lo posible para defenderse de este tipo de atención muy extraña que les brindaron. Mientras tanto, su compañero de clase, sin estar seguro de qué hacer con esto, simplemente observó cómo sus cerebros intentaban comprender la información sensorial entrante de sus ojos y oídos. Escapar. Todoroki estaba así de cerca de congelarla en este momento, pero eso no solo terminaría metiéndolo en problemas, sino que también le dolía incluso intentar sacar el hielo que necesitaría. ¿Qué carajo? Retrocede. Bakugo, por otro lado, expresó más abiertamente su desdén por esta atención no deseada. Mandalay, ¿a qué se debe todo eso? ¿Siempre ha sido así? Al ver esto, Aizawa simplemente se giró para preguntarle al otro gatito presente qué diablos estaba mirando. No, eso es nuevo. Está desesperada, no ha tenido nada más que citas realmente malas desde hace un tiempo y está en esa edad en la que, ya sabes. Mandalay intentó explicar sin dar demasiado, a lo que el profesor y la clase entendieron. O al menos, pensaron que entendían que Aizawa lo veía como que la mujer sentía que se le estaba acabando el tiempo para casarse y disfrutar de dicho matrimonio mientras era joven. Los estudiantes lo tomaron como si la mujer estuviera realmente cachonda. Pero incluso esas dos interpretaciones tan diferentes, simplemente plantearon otra pregunta. Espera, sobre el tema de la edad. Midoriya comenzó a preguntar, pero una vez más, Pixie le agarró la cara y pasó de molestarlos juguetonamente a ponerse muy seria en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué pasa con eso? Pixie le preguntó en voz baja, desafiándolo a decir algo que probablemente terminaría en dolor para él. Con suerte, lo que quería preguntar no le dejaría moretones. Dios, ¿cómo es que tienes 31 años? Sigue siendo una maravilla por llorar en voz alta. Gritó en su mente ya que esto se estaba volviendo ridículo. Me ha estado molestando por un tiempo, pero si ninguna de ustedes es la madre, ¿de quién es ese hijo? Preguntó mientras espiaba al chico a través de los espacios entre sus dedos mientras señalaba hacia él. Mandalay, que estaba cerca de él, decidió responder la pregunta. Oh, es el hijo de mi prima. Kota, saluda a todos.
Estarás con ellos durante la próxima semana, así que sea amable, ¿de acuerdo? Mandalay presentó al niño pero, extrañamente para los estudiantes, ni siquiera reaccionó. Todo lo que hizo fue simplemente decirles con esta mirada de ligera molestia. Pensando que simplemente era tímido, mi gorilla dio un paso adelante para saludarlo mientras caminaba hacia él y se inclinó para darle un apretón de manos para tratar de que no lo menospreciara. Es así, entonces. Hola, permíteme presentarme. Soy Izuku Midoriya del curso de héroes de la Uahai, un placer conocerte. O al menos, ese era el plan, ya que antes de que pudiera terminar y sin señales previas, el chico simplemente levantó su puño y golpeó al peliverde, cierto y en las bolas. Ahora, si estuviera en cualquier otro lugar, probablemente ni siquiera habría sentido tanto, pero como el chico había apuntado al principal punto débil que todos los varones humanos compartían, fue un golpe crítico mientras el resto del grupo simplemente miraba en shock. Mientras los niños hacían una mueca colectivamente por su representante de clase mientras él sostenía sus pelotas con dolor. Por suerte para él, antes de que pudiera caerse, Iida se apresuró a atraparlo. Mi gorilla. Iida sacudió al niño mientras intentaba sacarle una respuesta. Mi gorilla, habla conmigo. Puedo sentir que mis posibilidades de tener hijos se hacen añicos, como intrincados jarrones de vidrio sobre rocas frías y duras. Murmuró mi gorilla antes de desmayarse, su alma se le escapaba de la boca mientras sus ojos perdían el foco. Mientras esto sucedía, Kota simplemente se alejó, sin siquiera importarle quedarse. Esto era algo que Iida no toleraría. Bruto de niño, ¿por qué le harías eso al escroto de mi gorilla? Iida le demandó al niño, quien en lugar de actuar como cualquiera de ellos esperaba, simplemente se volvió para mirarlo con un odio al mismo nivel que el de Stein. No tengo ninguna intención de juntarme con idiotas que quieren convertirse en héroes. Kota casi les gruñó mientras se alejaba, Mandalay se disculpó rápidamente por las acciones de su sobrino antes de perseguirlo. Intención solo viejo es así niño. La clase se preguntó colectivamente ya que estaban acostumbrados a ese vocabulario de Tokoyami, pero él tenía su edad y probablemente tenía años para aprender esos gestos. Me gusta niño. Bakugo declaró con una pequeña sonrisa mientras Iida se veía obligada a cargar al desmayado Midoriya por el momento. ¿Es porque te recuerda a ti, o porque pudo haber derribado las posibilidades de Midoriya de tener mejores hijos que tú? Le preguntó Todoroki, sin tratar de insultar sino más bien con genuina curiosidad por esto. Cállate, bastardo de doble sabor. Bakugo le gritó mientras se acercaba directamente a su cara, tomando su pregunta como un insulto. Lo siento, pero ¿a qué te refieres con doble sabor? Preguntó Todoroki, preguntándose de dónde surge el gusto cuando piensas en él. Basta de charla. Tu autobús está atrás, una vez que recojas tus cosas y las coloques en tu dormitorio, la cena te estará esperando en la cafetería. Aizawa les informó, captando toda su atención solo con su voz. Después de eso, todos se bañan y van directo a la cama, sin excepciones. Sí señor, la clase gimió cuando los que estaban en el suelo se levantaron y comenzaron a moverse hacia donde él les señalaba, pero Yaoyorozu tenía una pregunta. Señor. ¿Dónde está uno, B? ¿No los vimos en todo el tiempo? Preguntó Yaoyorozu ya que no habían visto ni un solo rastro de su clase hermana. Los dejaron en otro punto. Llegaron aquí desde otra dirección hace unos 30 minutos. Aizawa les informó que había recibido noticias de Black King no hace mucho. Al escuchar esto, su clase simplemente se sintió peor, no porque vieran esto como una especie de competencia sino porque había alguien en uno, que seguramente lo hacía. Genial, ¿por qué siento que Monoma nos restregará esto en la cara? Shinzo murmuró para sí mismo mientras todos movían. ¿Por qué lo hará? Hiro le dijo que no necesitabas un oído súper para saber que a ese tipo le encantaba burlarse de ellos cada vez que tenía la oportunidad. Suficiente, ve a buscar tus cosas, los carteles alrededor del lugar te llevarán a donde necesitas ir. Aizawa les ordenó que se movieran más rápido. Más tarde. Fue más tarde, una vez que habían colocado sus cosas en sus habitaciones, que ambas clases se encontraron en la cafetería. Esperándolos había una gran variedad de comida de aspecto delicioso. Al ver todo esto, todos recuperaron el aliento y se apresuraron a tomar asiento y llenar sus platos y tazones con lo que quisieran. Gracias por la comida. Mi gorilla agradeció a los dioses mientras comenzaba a degustar la sabrosa comida preparada para él. Oh hombre, mira esta extensión. Es enorme. Esto es más comida de la que he visto en mi vida.
Espera, ¿entonces es una cosa que ambas clases permanezcan juntas? Tokage le preguntó a Shinzo mientras los dos se sentaban juntos en una de las mesas. El tema en sí es que los dos se encontraron mientras uno aguardaba sus cosas en sus habitaciones. Aunque la mayor parte del 1B no estaba presente cuando llegaron allí, ya que llegaron mucho antes que ellos. Sí, al igual que ustedes, chicas, nuestras habitaciones están al final del pasillo una de la otra. Shinzo respondió mientras comía su pollo panko con una rara sonrisa de satisfacción mientras saboreaba el favor y llenaba su estómago. Lo que quiero saber es si el baño de niñas realmente tiene un tamaño normal. Susurraba mientras bebía un poco del jugo de sandía que habían encontrado esperándolos. ¿Están los chicos en una habitación grande? Preguntó Yanagi mientras le daba un mordisco a su porción casi cómicamente grande de tempura. Sí, es bastante grande, pero no nos dieron camas, así que es bueno que todos trajéramos sacos de dormir. Awase les dijo. Oye, ¿por qué no vemos los lugares de cada uno y comparamos? Sugirió Mina. Claro, aunque no tenemos mucho. Ojiro respondió mientras tomaba otra porción. Este arroz es tan bueno. Kirishima aplaudió mientras se metía comida en la boca. Puedo sentirlo empapar mi cuerpo. Sabe tan bien como la comida de Lunch Rush. Puedo comer esto para siempre. Kaminari estuvo totalmente de acuerdo con ese sentimiento mientras se echaba a la boca todo el arroz que podía. Pasando por allí, Pixie Bob sostenía una olla mientras llevaba comida a una mesa que empezaba a faltar y se sorprendió bastante de que estos dos de todos estuvieran actuando tan raro. Hombre, ustedes realmente actúan raro cuando tienen hambre, ¿no? Ella comentó esto, sin tener en cuenta cómo actuó antes, a su vez, para hablar de esta nueva situación. De todos modos, debes disfrutarlo mientras dure, hoy es la primera y última vez que cocinaremos para ti. Piensa en ello como una disculpa por lo de antes. Gracias. Mirándolos, sin comer nada, Kota se paró en un rincón mientras recorría con su mirada como un halcón. Lo más probable es que hubiera continuado haciendo esto si no fuera por Mandalay caminando cargando algo y dándole instrucciones a seguir. Kota. ¿Puedes traer esas verduras? Mandalay le preguntó, el niño no pareció responder por un segundo antes de girarse para recoger la caja marcada con verduras a su lado y alejarse, saliendo de la habitación por completo. Todo esto había sido visto por Midoriya, quien había mirado hacia un lado por capricho. ¿Tú también lo ves? Alguien habló a su lado, se giró para ver que Tetsu también estaba mirando en la misma dirección que él y debió haber visto la misma vista. A ese niño no le agradamos. Dijo Midoriya, sintiendo la necesidad de decir lo obvio allí, incluso si eso era más bien un eufemismo, ya que ese niño parecía mirarlos como si todos hubieran cometido algún crimen atroz contra él. Sí, cuando vimos antes mientras estábamos desempaquetando, le dio un puñetazo a Shoda en el estómago. Tetsu dijo que había estado totalmente desprevenido cuando el miembro más amable de su clase, que fue hacia el chico que los había sorprendido mientras desempacaban, recibió un puñetazo en el estómago. Incluso Kamakiri parecía ofendido por eso, pero antes de que cualquiera de ellos pudiera siquiera entender lo que pasó, el niño simplemente desapareció. Maldita sea, y pensé que era el único. Midoriya bromeó aunque no disfrutó ese golpe en la ingle de antes, ni mucho menos. Es mejor que lo evitemos por ahora, él no quiere estar cerca de nosotros, así que solo lo enfrentaremos si nos quedamos. Tetsu sugirió porque tenía la sensación de que tendrían que usar un método cuidadoso para acercarse a este niño. Aún así, ¿por qué nos odia? Dijo algo acerca de que no le agradamos porque estamos entrenando para ser héroes, pero él vive con héroes. Diablos, su tía es una profesional, así que ¿por qué el odio? Midoriya no pudo evitar reflexionar ya que esta era una situación realmente extraña. Sería como si un niño odiara a los médicos cuando son parientes de ellos. ¿Tú también? Dijo lo mismo cuando Shishida preguntó por qué golpearía a alguien simplemente tratando de ser amigable, algo acerca de que cualquiera que quiera ser un héroe es un idiota. Dijo Tetsu mientras regresaba a su comida. Mejor no pensar en eso, si su tía no ha hecho nada al respecto, entonces probablemente sea una fase por la que está pasando o algo así. Dijo Midoriya de acuerdo con su compañero de estudios mientras volvía a comer su segunda porción de sopa de pollo. Hola chicos, ¿sabían que este lugar tiene aguas termales? Kaminari le dijo a su mesa. ¿Salir, de verdad? Mina preguntó a lo que él asintió con la cabeza, recibiendo una fuerte ovación de ella y de varios otros. Oh hombre, este campamento va a ser genial.
Después de la cena, aguas termales. Fiel a sus palabras, una vez que las dos clases terminaron su gran comida, fueron dirigidos hacia un área de aguas termales, con una gran pared de madera 3 veces tan alta como Shoji separando a los niños de las niñas. Bueno, para ser sincero, la buena comida y esas cosas no es realmente lo importante en la vida. Mineta comenzó a hablar como si fuera un gran predicador mientras estaba de pie, sin nada más que una toalla para cubrirse, frente a esa barrera de madera. Del otro lado se podía ver a las chicas divirtiéndose y chapoteando. O más exactamente, no es lo que es importante para mí. Continuó mientras miraba lo que le impedía ver el espectáculo de su joven vida, su mente ya estaba yendo a lugares muy sucios. Para lo que estoy aquí está más allá de este muro. Murmuró para sí mismo, el hecho de que estaba hablando estaba siendo ignorado en gran medida mientras los chicos de ambas clases de héroes simplemente holgazaneaban y se relajaban, pero lo que llamó la atención de Midoriya fue el hecho de que Mineta había estado parada allí durante bastante tiempo y que en sí mismo era sospechoso. Mineta, ¿qué diablos estás haciendo allí? Será mejor que no estés planeando lo que creo que estás planeando. Midoriya lo llamó desde la piscina en la que él y el resto estaban o cerca. Hombre, ni siquiera un día completo y ya se olvidó del regaño de Tokage. Kirishima comentó mientras ya se habían dado cuenta de lo que estaba pasando por la cabeza de su compañero de clase y bueno, se estaba volviendo molesto para el chico ya que creía en el honor y la virilidad, y para él, no había nada honorable ni varonil en el proceso de pensamiento y las metas de Mineta. ¿Crees que ella será mala? Si Shiozaki lo ve, dejará esta tierra para encontrarse con su creador antes de que llegue mañana. Tetsu bromeó ya que una vez había visto a la chica lidiar con un estudiante de último año demasiado entusiasta. Lo que había visto no era demasiado violento ni dejaba cicatrices de ninguna manera, pero ella podía manejarse bien y sería un tonto si desafiara eso. ¿Qué te hace pensar que irá hacia arriba y hacia abajo? Preguntó Kaibara ya que apenas conocía al chico, pero desde los últimos minutos, sintió que podía hacer una opinión sobre él, y no era buena. Mientras tanto, era como si Mineta ni siquiera hubiera escuchado este comentario sobre sus acciones mientras continuaba. Fue su error no escalonar los tiempos de baño de hombres y mujeres. O tal vez esta es la forma en que Aizawa-sensei da su aprobación. Mineta pensó en voz alta, su línea de razonamiento era tan confusa que todos simplemente se detuvieron mientras intentaban darle sentido a lo sin sentido. ¿Cómo diablos funciona ese cerebro suyo? Bakugo, cansado de esto, decidió preguntar mientras se volvía hacia la única persona que toleraba más la uva anterior, Kaminari, pero parecía que él tampoco lo entendía. O al menos lo hizo hasta que se dio cuenta de por qué Mineta estaba donde él estaba y qué significaban sus palabras. No me digas que eso es un hombre loco, ¿quieres morir? Kaminari le preguntó mientras apreciaba la forma femenina, no te malinterpretes, y cuanto más bonita sea la chica, mejor, pero había límites. Límites que Mineta estaba a punto de ignorar por completo. Señor Mineta. Le exijo que cese de inmediato con este comportamiento grosero y grosero. Esas no son solo nuestras compañeras de clase sino mujeres que merecen respeto. Dijo Shishida mientras se levantaba del agua y comenzaba a caminar hacia el niño, su desaprobación era clara cuando Ida hizo lo mismo. Estoy completamente de acuerdo con él. Mineta, este comportamiento es impropio de un estudiante del curso de héroe y un estudiante de la UA. Ida se unió a los dos chicos más grandes que se acercaron para detener lo que estaba a punto de suceder si Mineta no tenía oposición. Midoriya al ver esto solo suspiró mientras se giraba hacia Tokoyami, quien parecía aún más irritado que él. ¿Tokoyami? ¿Quieres tomar esto, o debería hacerlo yo? Le preguntó a su amigo, quien sacudió la cabeza incluso cuando Dark Shadow se asomó y estuvo de acuerdo con su maestro. Pero parece que esto era innecesario ya que, acepto esto, como vicepresidente de 1B, no puedo quedarme sentado y dejar que esto suceda. Dijo Shoda mientras tomaba una posición y también comenzó a acercarse para darle una charla severa al chico, pero todo fue en vano. Están muy quisquillosos, dijo Mineta mientras se giraba hacia ellos, su expresión demasiado serena para cualquiera de sus gustos, ya que parecía como si acabara de llegar a una gran conclusión. Muro, comenzó cuando los tres se dieron cuenta de cuál era su intención y comenzaron a correr para intentar detenerlos. Están destinados a ser trepados. Plus Ultra. Mineta se sobresaltó mientras él empezaba a subir la barrera, moviéndose como un maldito mono trepando a un árbol viendo como antes de que los tres pudieran alcanzarlo, él ya estaba fuera de su alcance. Maldita sea, atrápenlo.
Midoriya gritó mientras saltaba del agua para ayudar. No entiendo por qué el enano carece de fuerza de voluntad real, murmuró Tokoyami para sí mismo, molesto porque este tiempo de relajación pacífica era tan corto. Sombra oscura. Ven aquí, chico uva. Dark Shadow gritó mientras corría hacia Mineta, pero nada de esto le importó al pequeño adolescente mientras ascendía más y más, acercándose lentamente a su objetivo mientras sonreía para sí mismo, a punto de saborear la victoria. En un momento como este, solo tontos como esos idiotas de abajo pensarían en dejarlo pasar. Mineta pensó para sí mismo mientras se veía a sí mismo como el único consentido real para esto, pero eso también significaba que sería el primero de ellos en ver a una chica real fuera del porno, ignorando el hecho de que su representante de clase estaba saliendo con una chica sexy. Mujer mayor y los dos seguramente ya habían hecho el acto. Debo hacerlo, no, veré esta maravillosa vista. Es posible que hayas robado esto antes en la escuela Midoriya, pero ahora es mi momento de... Mineta casi había llegado a la cima y se asomó si no fuera por el hecho de que Koda parecía una justicia kármica para detenerlo. El chico lo fulminó con una mirada especialmente aguda mientras lo miraba. Antes de intentar ser un héroe, tal vez deberías aprender a ser un mejor ser humano. Kota le dijo mientras alejaba su mano, el acto y la conmoción del chico fueron suficientes para que cayera de nuevo, solo dos cosas eran diferentes de su ascenso. El primero fue que su toalla se deshizo, y el segundo fue que aterrizó justo en la cara de Ida y primero el trasero. Oh Dios, Ida estaba diciendo antes de esto y tan pronto como se dio cuenta de lo que estaba a punto de suceder, demostró ser demasiado lento para apartarse del camino por lo que su reacción fue más instintiva que cualquier otra cosa. Quítate de encima. Ese instinto fue deshacerse del trasero de este chico en su cara antes de correr a algún lugar para limpiarse de impurezas. Su lanzamiento del chico que gritaba lo vio volar hacia Midoriya. ¡Qué asco! No quiero su trasero cerca de mí. Midoriya gritó mientras golpeaba al chico justo en la cara, enviándolo a volar hacia otra persona en un juego muy extraño de papa caliente ya que nadie quería tocar al desnudo anterior. Mineta no aterrizó tanto sino que rebotó en Kirishima mientras se entregaba, pero esto significó que las bolas de Mineta entraron en contacto con él y se atascaron, dejándolo en pánico. Maldita sea. Tengo sus pelotas encima. Que alguien me ayude. Kirishima suplicó mientras agarraba la pelota antes de darse cuenta de su error, ese error que ahora estaba pagando porque ahora tenía su mano pegada a una pelota pegada a su pecho. Monoma observó y se rió de esto. Tú, a la basura hay que enseñarle a... Oh, estás tan muerto. Habría continuado antes de que la pelota que Mineta había estado a punto de colocar en la pared cuando Kota lo detuvo finalmente hubiera bajado y aterrizado justo en su cabeza, pegándose a su cabello perfectamente peinado, lo que lo hizo estallar cuando alcanzó a la primera persona que encontró. Podía, siendo Todoroki y copió su peculiaridad, permitiéndole crear algo de fuego para igualar su ira. Lo lamento. Mineta gritó con miedo, su excitación disminuyó y lo dejó pensar con cierta claridad sobre la situación muy peligrosa en la que se encontraba. Esa situación se agravó aún más por el hecho de que chocó con Kamakiri que estaba saliendo del agua, lo que hizo que el niño se volvió a entrar, y cuando salió a la superficie segundos después, se podía sentir lo enojado que estaba. Eso es todo, tu carne muerta, mancha de uva. Kamakiri gritó cuando su peculiaridad se activó y de sus dos antebrazos, se formaron espadas afiladas y mortales mientras Mineta gritaba y corría, siendo perseguida por un Ma muy enojado. Espera, no hay necesidad de violencia. Shoda intentó apelar a ellos, pero esto no funcionó tan bien ya que aún más se unieron para tratar de castigar al imbécil que había arruinado su tiempo en las aguas termales. Este es el momento perfecto para la violencia, el momento de castrar al pequeño pervertido. Kamakiri gritó en respuesta, su respuesta asustó aún más al chico de la pelota morada mientras agarraba las joyas de su familia. Di lejos de mí. Que alguien lo agarre. ¿De verdad estos tipos quieren ser héroes? Kota pensó para sí mismo, molesto y confundido al ver esto. Hombre, parece que se están volviendo locos con él. Escuchó a una de las chicas hablar detrás de él, pero no sabía quién. ¿Pero por qué debería importarnos? Mineta es una pervertida. Otro le preguntó a la primera, sonando desdeñoso y él no la culpó. Voy a informar de esto a los profesores tan pronto como terminemos. Su comportamiento es escandaloso. Otro, mucho menos divertido que los dos primeros, habló. Si recordaba correctamente, ese era el que tenía el pelo de Vid, no obtuvo un nombre.
Iré contigo. Dios sabe que Vlad Sensei querrá un informe de los representantes de la clase, suspiró otro mientras Mineta seguía llorando y suplicando por su vida. Una vez que nuestros homólogos terminen con su paliza, eso será. Gracias, Kota. Uno de ellos se dirigió directamente a él por lo que cometió el error de darse la vuelta. Te debemos una. Fue un error ya que apenas lo hizo, los vio de y desnudos. Es posible que se hayan cubierto lo mejor que pudieron o simplemente se hayan hundido más profundamente en el agua, pero eso no le importó ya que su mente de niño pequeño no pudo procesar esto y se desmayó, cayendo por el borde hacia el lado del niño. Mierda, que alguien lo atrape. Al ver esto, uno de los chicos lo gritó, lo que resultó ser suficiente para que Tetsu saltara usando el poder de Ofa para atrapar al chico de forma segura en sus brazos. Te tengo. Dijo mientras aterrizaba en el suelo, asegurándose de no resbalar mientras miraba al niño y veía que no estaba despierto. Tetsu, ¿está bien? Preguntó Midoriya mientras avanzaba y también revisaba al chico. Está bien, acaba de desmayarse. Tetsu respondió mientras daba un suspiro de alivio de haber llegado a tiempo para atraparlo antes de que se golpeara la cabeza. ¿De qué? Le preguntó Tetsu, a lo que Midoriya golpeó la barrera. Piensa, idiota, acaba de ver a todas las chicas follando desnudas, probablemente su primera mirada a una mierda así. Dijo Bakugo mientras estaba de pie junto a Mineta, sin siquiera girarse para mirarlos ya que él y otros finalmente lo habían atrapado y ahora estaban debatiendo qué deberían hacerle. Estamos encubiertos, imbécil. Mina gritó por encima de la pared. Cállate, Pinky. A eso, esta fue la respuesta de Bakugo. Suspiró sonó Midoriya mientras respiraba por la nariz ante esta situación antes de tomar su decisión y alejarse junto con Tetsu. Chicos, asegúrense de que Mineta aprenda la lección, Shoda y yo tenemos que ir a informar esto a los profesores. Dijo mientras le hacía un gesto al chico más bajo para que los siguiera. Nos pondremos manos a la obra, jefe. Zero respondió mientras envolvía a ambas piernas de Mineta para evitar que huyera. Con eso, Shoda, Tetsu y Midoriya abandonaron el área con Kota con ellos, ninguno de ellos dijo nada sobre los sonidos de Mineta siendo golpeado detrás de ellos. Bueno gente, ese fue el capítulo 46, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo el fanfic. Eso es todo por hoy, aquí se despide One for All for One, teorías, y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.